Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, este ciclo de entrevistas que habitualmente hacemos en la Fundación Geo, dentro de lo que es el Centro de Producción Documental, tenemos la muy grata presencia de contar acá en nuestra casa con Leonardo Rescala, quien es justamente un amigo de la casa. Muchas gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias. Leo es el actual gerente de hiper y supermercados y digital en Unilever Argentina. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en esta multinacional muy reconocida a nivel mundial. Además es abogado por la Universidad de Buenos Aires y diplomado recientemente en innovación para la economía circular en la Universidad Austral de nuestro país. Además posee un MBA, bueno, que la desarrolló en la Ditela. Leo, nosotros habitualmente nos entrevistamos con especialistas en diversas temáticas para poder abordar cuestiones que son de interés de índole socioeconómica y quizás un poco más. Recorremos temas de economía, política, seguridad, trabajo, bueno, educación, diversas cuestiones. Y la verdad que uno de los temas que más nos interesa conocer, digamos, es un poco la mirada desde el ámbito de la empresa. No tanto por, si querés, la situación particular en la que te encontrás vos dentro de Unilever, sino por tu experiencia en el ámbito empresarial y todo lo que ello implica. No solamente conocer un poco tu mirada en los distintos tópicos que tienen que ver con tu expertise en ventas, vos has tenido un recorrido amplísimo, digamos, en ese ámbito, sino también tratar de entender cuáles son las ventajas y desventajas que, por ejemplo, tu profesión te ha podido brindar, cómo ves un poco el mercado en la actualidad, cuáles crees que son los desafíos hacia adelante. Pero antes de empezar, digamos, con las cuestiones que son más maduras, me gustaría preguntarte, a efectos de que aquellos que nos están viendo también te puedan conocer un poquito más, que nos puedas definir quién es Leonardo Rescala. Ok. Bueno, Leonardo Rescala es una persona de 47 años. Vengo trabajando hace mucho en lo que es la parte comercial de empresas multinacionales. Hoy, de hecho, esto de haber entrado como repositor en una empresa y hoy ser gerente implica pasar por distintas posiciones. De mi vida personal puedo contar que tengo 3 hijas, una de 16 años, otra de 13 y una de 6. Me acompaña mi segunda esposa hoy, Lau, que también es de mi ámbito laboral. Desde lo profesional me eduqué en universidades públicas y vengo de colegios públicos, y fui pasando por distintas carreras. De hecho, conocer este ámbito fue por haber estudiado en algún momento en la Universidad de Buenos Aires la carrera de contador público y en simultaneidad había estado estudiando la carrera de abogado. Me recibí de abogado, no de contador, pero me fui profesionalizando y en esa carrera fui conociendo distintos matices de las universidades, y la verdad es que siento que pude ir formando o formándome en función de las necesidades que fue teniendo el mercado laboral o la especialización que me iba pidiendo mi empleo y las oportunidades que van surgiendo, y uno tiene que estar ávido para atraparlas. Así que desde lo propio, digo, siento que fui pasando por distintos estadios y hoy me siento en un nuevo momento para reconstruir una carrera. Vos dijiste contador y para abogacía, ¿no? ¿Por qué esas dos carreras en particular y no otras, viste? Sí. Bueno, el derecho me encantó toda la vida, y cuando empecé a crecer dentro de Unilever, yo era repositor, entendía que el lenguaje legal era interesante, pero me faltaba una visión de negocio, algo más comercial. Y ahí decidí, por eso en simultáneo, ir a ciencias económicas, y me pareció encontrar algo que necesitaba. Quizá no me recibí porque seguí después el camino del derecho, y fui adquiriendo conocimientos que me los iba dando también la organización, ¿no? Claro. Entonces fui subsidiando muchas cosas desde ahí, pero sí siento que me ayudó a diferenciarme el haber acoplado esa carrera a lo que ya venía haciendo.
Sí, porque la verdad que vos tenés una gran especialización en el ámbito empresarial en la parte de ventas y uno podría decir, Leonardo es un comercial, que de hecho, bueno, en algún momento de la entrevista lo vamos a tratar, pero viste como que la cuestión de la abogacía me imagino que te habrá dado algún tipo de herramienta desde lo que es lo discursivo, viste, de defender una posición, ¿no? Digo, Sí. me parece que ahí hay una fortaleza. Claro, o sea, cuando vos estudias Derecho, aprendés a organizar un pensamiento, una estrategia, te da estructura, te da razonamientos que probablemente sin necesidad de ir a buscar una ley para hacerlo Claro, en otros claro. aspectos, te lleva a organizarte de un modo. Y eso en una negociación, a veces tenés el negociador intuitivo que puede ir Claro. a llevar algunas cosas, pero si, en la medida que querés profesionalizarte vas a ir necesitando otro tipo de rigor. Y creo que el derecho en ese sentido me dio algunas herramientas que me ayudaron y me favorecieron. Y así siguiendo con esta cuestión de los intereses y los temas que son los que a vos digamos, te llaman la atención, ¿tenés como un interés particular por temas vinculados a medio ambiente? De hecho hiciste una diplomatura, digamos, Sí. ¿de dónde surge ese interés y por qué? Hoy te voy a decir una palabra que por ahí empieza a resonar mucho en el mercado, pero es esto del propósito, ¿no? Y en general uno no está atento a cuál es el propósito propio y uno entra al trabajo y se dedica y va buscando lo que le gusta y lo va llevando y cumple con las tareas o con los resultados que nos piden. Pero es distinto cuando vos trabajas con un propósito que realmente te convoque. Claro. En mi caso, por un montón de cosas que fui haciendo en la vida, tengo una vocación de servicio y una vocación de ayuda a la sociedad y esto del medio ambiente me convoca. Fui encontrando dentro de mi organización mucha oportunidad para hacer cosas, de hecho la diplomatura fui becado por la organización para hacerlo y hoy me estimulan a seguir por ese camino, entonces siento que hay un propósito mío que está en combinación con algo que es una necesidad de una organización y una necesidad de la sociedad. Totalmente. Entonces me acelera y me da mucha más motivación para hacer esas cosas. Sí, también me imagino que te pone una responsabilidad, digamos, trabajando en una organización de esa envergadura que se dedica no solamente a cuidado personal, sino a alimentos, a cuidado del hogar. Hay una responsabilidad muy fuerte, digamos, también en el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Y eso es algo, como lo decís vos, que ya se posiciona a nivel como política institucional y se promueve muchísimo el desarrollo de los recursos. Hoy las organizaciones que no entiendan que tienen que ir por este camino, en 20, 30 años se quedan fuera del mercado. Los consumidores, los empleados, somos cada vez más críticos y más exigentes de esas políticas y de esos apoyos. Y mismo cuando vos internamente en una organización sentís que te apoyan, te fomentan, te estimulan para ir a esos caminos, y la verdad es que no te queda otra que entender la música y bailar. Claro. Ahí es donde... Sí, hay un contexto que se impone, digamos, ¿no? Sí. Vos podés hacerte el distraído, pero en el momento la realidad te acomoda. Sí. Y respecto a economía circular, Sí. ¿qué es la economía circular? Te lo dice un economista. Yo soy economista, pero la verdad que conozco muy poco sobre economía circular. Vos tenés que diferenciar lo que es la economía lineal, donde extraes materia prima del ambiente, producís, vendés y desechás. Claro. Eso es lineal. Una economía circular está pensando en cómo reingresar el último eslabón de la cadena para que vuelva a producir y vuelva a producir. Y de esa manera los desechos al medio ambiente sean cero, neutrales o lo menos posible. Claro. Entonces eso es cuando se habla de las huellas que dejamos en el ambiente, es todo lo que vos no usás y lo empezás a dejar. Por eso es muy importante que el consumo sea responsable. Nosotros somos empresas, por ejemplo, donde yo trabajo, de consumo masivo, pero nuestra responsabilidad está en fomentar un consumo responsable, de pensar en los desechos, de pensar en lo que se consume, de pensar en lo que le damos a nuestros hijos. Y no es propaganda, es la realidad en la que nos tenemos que encontrar ya, no en el futuro, es ahora. ¿Obliga esto a que las empresas también acomoden su matriz productiva? Totalmente, ¿no? Seguro. El nivel de inversión que tendrían que hacer para recuperar, digamos, desechos.
Seguro. Al margen del recupero, hay toda una fantasía que, bueno, usan productos reciclados, Claro, es más claro, barato, hasta totalmente. Sí, sí, todo sí. lo contrario, ahí es un mito. Porque el recuperar materiales del medio ambiente significa un extra costo. En un montón de sentidos, desde el proceso, desde el material, desde la transformación. Entonces, pensar que uno va a encontrar en la góndola del supermercado un producto reciclado tiene un impacto Claro. en los costos, en lo comercial, en el precio. En algún lado el impacto está. Hay empresas comprometidas que lo que hacen es asumir ese costo dentro de su P&L, dentro de sus ganancias, Claro. porque están apostando al futuro. E implica a veces inversiones en, nosotros decimos fierro, en maquinarias, en procesos para poder recuperar ese material. Y obviamente ninguna empresa quiere afectar la calidad del producto y la performance. Totalmente. Entonces hay mucha tecnología que implica el incursionar en esto. Hay, digamos, digamos, pensando en Unilever, tu compañía, pero me imagino que cualquier compañía grande en ese estilo debe trabajar orientado hacia la economía circular. Pero hay información, digamos, hay datos respecto de si realmente se adopta o no se está adoptando, todavía estamos retrasados. ¿Hay algún norte que diga, mira, hoy este tipo de países, otras organizaciones están Mira, trabajando? no tengo así datos tan certeros, es una de las principales trabas porque la información no está digitalizada. Claro. ¿Cómo yo te puedo contar cuánto se recolecta cuando hay una recolección de materiales que es informal, por ejemplo? Claro, Entonces, totalmente. estamos tratando, la industria, fundaciones, hay muchas ONG en esto, en tratar de conectar la información, centralizarla y poder tomar en más detalle en los datos. Pero lo que te puedo contar así muy a grandes rasgos, no sé, por ejemplo, en Europa se recupera aproximadamente un 40-45%, por ejemplo, del plástico, que se recupera y se puede volver a utilizar en la industria o en otros procesos. Los países punta, te puedo hablar de una Alemania, de Corea, andan alrededor del 50%. Y estamos hablando en la punta. Acá andaremos alrededor del 20-25% del plástico total. Claro. Que te incluye distintos tipos de plástico. Y cuando vos empezás a hacer la bajada y entender la complejidad del plástico, por ejemplo, te vas a encontrar con que hay muchas variedades de plástico y no todas son reciclables o las podés recuperar, Claro, pero después no claro. podés hacer. Entonces, hay toda una industria atrás que implica complejidades, desde el conocimiento de la información, desde el armado de las rutas de recupero, desde los procesos para volver a utilizarlo, y está muy verde todavía. Claro, Se avanza, pero verde todavía. Claro. Y vos como comercial o una persona especialista en ventas, vos evidenciás que el consumidor, además de pedirte, che, dame el producto que estoy pidiendo, seas también responsable con el medio ambiente, o sea, ¿se evidencia eso? Hoy el consumidor es cada vez más exigente. Un poco lo que te decía es, hace unos años, te diría que pre-pandemia, porque pandemia cambió mucho la visión. Abro un paréntesis, el ejemplo de estar en tu casa, pedir que te traigan los productos y de repente ver la cantidad de cajas y empaques que empezaste a juntar, te lo pone enfrente, ¿no? Totalmente. Entonces ahí hay un nivel de concientización que hizo un salto. Si te decía antes, los consumidores no estaban dispuestos, o la gran mayoría te contestaba a estudios que no estaban dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto amigable al medio ambiente. Hoy día esa proporción cambió y hoy hay más consumidores dispuestos a pagar un poco más, pero asegurarse de que un producto o está certificado o tiene un proceso de cuidado del medio ambiente o que utiliza materiales en su empaque que sean reciclados y reciclables. Entonces hay un cambio de visión y es esto que va cada vez a exigir más a la industria a que esté enfocada en ese camino. Sí, es fuertísimo. De hecho, bueno, todos tenemos un dispositivo móvil y yo me acuerdo que hace un par de años vos te comprabas uno de estos y te venía con el cargador, con el cable, la caja era una cosa espectacular. Y ahora te viene una caja de cartón y solamente el equipo. Ahí yo no sé si, viste, antes de la entrevista le preguntaba a Leo si esto era más una moda o una necesidad quizás del tipo de reducir costos y
viste, como embeberlo dentro de esta cuestión más ecologista y Ujú. ¿vos cómo lo ves eso? Para mí es algo que va a ir cambiando y cada vez esta exigencia va a implicar que repensemos hasta el diseño de materiales que hoy Claro, son cotidianos. claro, Desde, che, una silla está compuesta por determinadas cosas que si las empezás a criticar decís, esto se recicla, no, esto se recicla, no. Esto tiene una combinación de materiales claro, y no lo puedo separar. Entonces, hay una mirada crítica hasta en las cosas que hoy usamos en claro. cotidiano y acostumbrados. No te hablo del sorbete o el vasito No, de no, tal plástico, cual. que es algo como notorio. Claro, Hay cosas atrás que van a generar un cambio y ya están generando un cambio. Justo en esta diplomatura que contaba que estudié, está enfocada en el diseño, en la innovación, en cómo repensar desde el origen lo que vas a producir para que tenga esta circularidad. Y hoy nosotros estamos claro, adaptando el claro. proceso. Hay cosas que desde el origen hay que pensarlas. Mirá vos. Bueno, y justo hay una pregunta que te quisiera hacer porque, digamos, vos tenés muchísima relación con clientes. Sí. ¿No? ¿Con cuántos clientes has trabajado? Hoy día tengo asignado 3 clientes, que decimos cuentas nacionales, pero he tenido carteras de 60 clientes, etcétera, sí. O sea, un vendedor nato. Sí. ¿Cómo haces para sostener en el tiempo y fortalecer tu vínculo con los clientes? El tradicional, El decís. tradicional, claro. No, obviamente hay un trabajo muy fuerte en la relación, en entender, ahí juega mucho el derecho, ¿no? Esto de decir, che, ¿cómo entiendo al otro? ¿Cómo la particularidad de cada cliente? Si estoy negociando con un dueño, estoy negociando con un empleado, ¿cuál es el poder en esa negociación? Y no el poder en el sentido de ejerzo la presión, sino el interés de cada uno en lo que se está negociando. Y eso es muy de la calidad de la persona que puede tener esa condición de análisis. Desde lo básico, del tradicional. Hoy día esto tiene una evolución muy fuerte en el tiempo, ¿no? De vuelta, tengo 25 años de trabajo en este rubro, ¿no? Y digo, pienso en mis referentes de esas décadas y los referentes actuales, Claro. y son perfiles sumamente distintos, con condiciones que se fueron agregando. Creo que se agregaron más cosas de las que cambiaron o se perdieron. Claro. Entonces, por ahí pasa un poco, si querés, el perfil, en poder adaptarse a las nuevas condiciones de mercado, de negocio, la tecnificación. Hoy el negocio es más técnico, es más analizado. No cerrás un negocio solo por facturar, tenés que facturar, tenés que pensar en márgenes, tenés que pensar en participaciones de mercado, tenés que pensar plazos de pago y cobranza, tenés que pensar en un montón de condiciones que obviamente antes era vendo, cobro y se terminó. Hoy Claro. hay otras técnicas, hay otra información, hay más detalle y necesitas ejecutivos que sean más analistas, pero opinión personal, ¿no? Es importante la esencia del vendedor tradicional que pueda tener una lectura interpersonal, que pueda tener una lectura estratégica de un negocio. Que en el caso nuestro no son negocios que vendo un auto y se terminó la relación. Son negocios a largo plazo, larguísimo plazo. Entonces tenés que ir construyendo esa relación. No se hace de un solo día. A la gente actual, no sé, me imagino chicos entre 25 y 30 años, que son los que también, digamos, hoy ya no son tan chicos, digamos hombres, mujeres que maduros. ¿Vos cómo ves, digamos, en base a tu experiencia, esa adopción, digamos, del rubro y del sector de este tipo de perfiles? Y si esos perfiles tienen todavía ese gen, viste, del vendedor tradicional, o están enfocados más en estas nuevas skills o cuestiones que fuiste mencionando vos. Mira, yo creo que hoy te voy a hacer un poco referencia del pasado para comparar. Cuando yo era chico, el ser ejecutivo de cuentas era ser vendedor Claro. y era una tentación. Todo el mundo Totalmente. quería pasar por acá. Totalmente. Desde la gente que venía de marketing tenía el interés de pasar por acá. Y hoy yo no sé si es, opinión mía, ¿no? Si está tanto ese interés de pasar por acá, porque al estar tan tecnificado creo que hay un montón de condiciones que hacen a que esa esencia del vendedor anterior que yo contaba, del tradicional,
no se materializa tanto. Claro. Entonces, acá vos te podés encontrar que puede ser vendedor tranquilamente una persona que no tenga esa condición y ejercer muy bien el rol, porque está en un cliente que no lo amerita, un cliente súper tecnificado, que necesita más manejo de información, claro, y menos manejo de relación. Entonces los perfiles van cambiando, si querés, según la necesidad del negocio puntual o del cliente. Y te puede ser el mismo cliente y te cambia el interlocutor, y hasta puede ser necesario cambiar el ejecutivo porque va claro, a entrar de otro modo. También va en la estrategia de cómo querés llevar un negocio de vuelta a largo plazo. Pero creo que hoy hay una oportunidad de que estos chicos, a mí me encanta y soy un apasionado de la negociación. Entonces, que estos chicos vean con esa pasión el trabajo, la tarea, para que la disfruten y no la sufran. Muchas veces vas a un rol y no estás cómodo, pero lo tenés que llevar, y porque por ahí las condiciones hasta son fantásticas, porque digo yo, ¿no? La libertad que te da, la independencia que te da estar en la negociación, implica, más allá de toda la responsabilidad que tenés, ¿no? Pero digo, implica mucha flexibilidad de un montón de claro, circunstancias, y a veces van tentados por eso, pero después la pasan mal, claro, porque les cuesta adaptarse al estrés que genera una negociación. Claro, O sea, claro, más allá de que vos vendés durante todo un año, hay momentos que son críticos y a veces son de estrés. Y ese estrés también lo tenés que disfrutar, porque si lo totalmente. sufrís, Sí, 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 sí. te pega en el cuerpo. Entonces hay una cuestión también de perfiles y de estas competencias que me parece que son útiles a la hora de un puesto de ejecutivo, de ventas, comercial, ¿no? Y está claro también entonces en contraposición que gente más de entrada en años, gente que viene de esa escuela tradicional que no se adapta a las nuevas realidades de información, de acceso a todo este conjunto de herramientas que se necesitan, si no están constantemente capacitándose y adaptándose, creo que el sistema mismo lo... Y vas perdiendo un poco las oportunidades, porque cada vez hay menos clientes que solo negocian desde lo interpersonal. Entonces es necesario que te transformes. Entonces, para mí la adaptación es hacia los dos lados. Aquel chico que viene más técnico obviamente tiene una oportunidad porque hay mucho más un mercado volcado a lo técnico. Me parece importante que pueda trabajar en la interpersonal, en esas condiciones que se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Y viceversa, aquel que es muy tradicional necesita sumar, por una cuestión de oportunidades. Totalmente. El mercado se mueve y vas a tener más oportunidades de jugar cuando más amplitud de competencias y de skills uno tenga, ¿no? Si tuvieses que recomendar, según tu experiencia siempre, alguna estrategia de consolidación de equipos de trabajo, ¿cómo los motivarías? Yo creo que un poco ya más o menos lo fuiste diciendo, pero en lo concreto digo, que es, y esto lo he planteado incluso con Santiago Lazati en una de las entrevistas que tuvimos anteriormente, porque los liderazgos han cambiado mucho. O sea, no es el liderazgo de hace 20 años, 10 años. Incluso la pandemia cambió el esquema de liderazgo, porque ahora te conectás por Zoom y por ahí transmitís un mensaje, pero no es como estar en este tú a tú, que hay otro sentir. ¿Vos cómo lo ves eso? Si me preguntas una opinión resuelta, no lo tengo resuelto, porque cada foro en el que voy, que tenemos estas charlas y hablamos de recursos, de cómo cambió la pandemia, cómo cambió el contacto, cómo cambió, me parece que es algo que todavía no terminó de decantar. Claro. Creo que es muy reciente está todo. Pasando. Sí, está pasando. Está pasando. Sí. Ahora, creo que desde los equipos no queda más que entenderlos, o sea, hay que tratar de entenderlos. No siento tener una fórmula, trato siempre de tener una mirada en esto de comprender la situación de cada uno, porque a veces lo miro desde mi época de pandemia, cuando vivíamos con los chicos arriba de la cabeza y en una call que tenías que no sabías si prender la cámara o no. Tal igual, sí. Y hoy digo, esas cosas ya pasaron y las entendimos, y hoy si se te sube un chico en una reunión, lo vamos a tomar hasta con gracia y hasta con cordialidad de dale, tranquilo. Ahora, me parece que hay un montón de cosas en la evolución de
los equipos que hay que ir entendiéndolos. Por ejemplo, me imagino en una búsqueda laboral, lo primero que te preguntan es ¿cómo va a ser mi condición de trabajo? ¿Es híbrida? ¿Tengo presencial? ¿Dónde? Entonces, eso ya generó una línea de contratación. Es un convenio que yo tengo que tener Es como con un otra derecho persona. adquirido más, te digo hoy. Seguro, eso, ¿no? seguro. No sé si, capaz que no es un derecho adquirido, sino que es una condición Claro. que ahora el empleado que va a entrar en una organización Lo valoran, pone. sí. Es la condición. Tal ¿Va a ser cual. sí o no? Y si paso o no paso es función de esto. Antes por ahí era solo la remuneración o las vacaciones o... Claro, claro. Hoy está esto. Y creo que las compañías, y tengo muy fuerte el ejemplo de la que yo trabajo en Unilever, están permanentemente buscando que esas condiciones ayuden a captar a la gente. Porque, por ejemplo, y acá hago un poco de marketing de Unilever, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos los viernes flexibles hace muchos años, no por la pandemia. Hoy tenemos la posibilidad de elegir un día al mes que nosotros queramos no trabajar y definirlo con el jefe y decir el miércoles tengo todo el día un trámite o algo personal, lo que quieras, Claro. y tenés un día al mes para decidirlo. El día del cumpleaños, o sea, Sí, pero sí, cosas sí. que en otro momento o hace 20 años ni se te Imposible. ocurría y que tenías que ir con la tarjeta a marcar la tarjeta. Totalmente, sí, Hoy sí. día eso no pasa. Y creo que si pasa, vas a perder muchos recursos buenos que podrían estar trabajando en tu equipo. Entonces me parece que algo que intento hacer es entender las circunstancias del equipo con el que contas. Más allá de las competencias y las skills que traiga cada uno, Totalmente. más allá de lo técnico. Sí, 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 Después sí, ves sí. el mejor rol de cada uno, en qué cliente, de qué manera, qué negocio, cómo combinan entre ellos. Pero lo primero es hacer un paso atrás, mirar si tiene familia, cómo es su familia, cómo es sus condiciones personales que hacen a que pueda rendir de una manera satisfactoria, me refiero en el sentido de estar feliz en el trabajo que hace, estar contento por lo que hace. Siempre me gustó poder levantarme en la mañana, estar contento de ir al trabajo, o ahora que ya no vas al trabajo, ¿no? Pero contento de prender la compu y estar. Hay momentos que uno puede no, por mil razones, pero que viste que en el overall eso sea un positivo. Si siempre hay algo que en un trabajo no te gusta. Y lo que hay que buscar es que la mayoría de lo que haces te guste. Sí, sí, no, aparte pasamos buena parte de nuestro tiempo ejerciendo esa función, digamos. Olvidate. Si no disfrutamos un poquito, Olvídate, sí. Estamos un poco para atrás, pero hablamos de varias cuestiones respecto de lo que es el mercado y un poco la experiencia en Unilever. ¿Vos cómo ves para adelante que avanza todo esto? Digo, porque hay en particular, una cuestión que nosotros siempre conversamos es el mercado laboral. Y antes de entrar a la pregunta de rigor, bueno, lo siguiente, viste, la Argentina tiene recursos humanos muy valiosos, potentísimos, digamos. La Argentina es ese país en el que de repente hay más unicornios por habitante que en el resto de América Latina, por ejemplo. Entonces te da la pauta de que, che, material tenés. Pero bueno, también es cierto que pasa con un grupo, viste, muy particular, que está dedicado a la tecnología, a lo tecnológico. Pero vos, ¿cómo ves para adelante la evolución del mercado en ese planteo? Primero, en referencia a lo que decís del capital humano argentino, siempre nos dicen que somos medio pedantes, ¿no? Pero la verdad es que los avatares que nosotros vivimos nos hacen generar determinados callos que, ¿viste? Eso es increíble. Vivimos Sí, con un ritmo de estrés. Totalmente. Que a veces, ¿viste? No sé si está bueno, pero digo, es una condición que está Sí. en la genética nuestra. Yo lo que creo es que hay mucha oportunidad por esa genética nuestra en capear mucho de los contextos que fuimos viviendo, y digo, para adelante, qué sé yo, mi visión me dice que somos cíclicos, o sea, nos va pasando y cada vez nos sabemos parar de una manera para resolver estas crisis. Ahora, desde lo técnico, digo, ¿cómo nos preparamos? Para mí hay un llamado de atención en todo esto, lo que se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Es estos chicos que ante una mirada media tensa o alguna dificultad se pueden quebrar. Entonces, ahí digo, mi primer llamado de atención en esto de los recursos y las personalidades nuestras es tener cuidado porque hay una generación
en la que los tenemos que ayudar a acompañar y darles herramientas. Pienso mucho en mis hijas, ¿no? O sea, te decía, una hija de 16 años que está empezando a pensar, o ya está pensando en su carrera profesional, dónde va a estudiar, qué va a hacer, y para mí es indispensable darles esas herramientas. Claro. Y probablemente uno como padre trata de solucionar cosas y darle unos algodones para que se golpeen menos. Bueno, es parte un poco de administrar ese equilibrio. De esa responsabilidad de llevarlos por un lado. Después cuando pienso para adelante, digo, esto que te contaba de la tecnificación, lo digital, me parece que es indispensable que haya una transformación en la educación nuestra, en cómo nos preparamos, mismo en las carreras, digo, yo soy de los que piensa que es importante una carrera de base y después vas buscando las especializaciones. Claro. Y el mercado se mueve tanto que una especialización de hoy, capaz que en 6 años es obsoleta. Totalmente. Mucho creo que se aprende en el mercado laboral. Hay mucha experiencia. Digo, un solo comentario de una anécdota, cuando una vez me ascendían a mí en el trabajo y me decían, listo, te ganaste un MBA. O sea, solo por haber entrado en un nivel profesional adentro de una organización, es como la experiencia ya te está dando un MBA. Claro, claro. Entonces yo soy de los que piensa también que es importante combinar en lo posible, para los últimos años de carrera profesional, haber entrado en el ámbito laboral como para ir cotejando y aprovechando lo que estás viendo en lo académico versus lo laboral, para hacer un buen mix. Y otra cosa que también veo, los que sacan buen provecho de los MBA, de los posgrados, son aquellos que ya están ejerciendo y van de vuelta a la academia para recomponer más lo técnico, y lo están aprovechando en el día a día. Me parece que ahí le sacan mucho más provecho que cuando apenas te recibís y vas y todavía no tuviste ni la experiencia de campo, digo, ¿no? Sí. Por visión mía, digo, no tengo las fórmulas, pero me da esa impresión. Y cuando a mí me tocó hacer el MBA, me acuerdo, compartíamos el ámbito con muchos compañeros del trabajo y veíamos ese contexto de aquellos que eran profesionales, te levantaban el nivel de la clase. Totalmente. Era como, te sentías como el caudal de información era superior, espectacular, a lo que solo venía del programa, digamos. Claro, era como, te recreaba mucho más. Sí, yo creo que ahí, bueno, nuevamente estamos hablando con Leo Rescala, abogado, pero es una persona que tiene una experiencia vastísima en el ámbito privado, en particular en empresas de primer nivel. Y lo que yo rescato de esto que estás diciendo es el valor de la experiencia, no solamente quedarte, evidentemente lo académico, como lo planteas vos, es la base, tener una base sólida para empezar un desarrollo, pero la experiencia y eso que te da ese tercero que por ahí está trabajando con vos en el día a día te enriquece, es fundamental. Ahí creo que hay un valor súper importante para rescatar. Me queda una última pregunta, que es una pregunta de juego, que es la que siempre hacemos habitualmente. Pero acá te damos este desafío. Y sé que es muy complicada, porque ya esto lo charlamos en la previa, es bastante complicada. Pero si fueses presidente por un día, ¿no? ¿Qué medida de implementación efectiva? O sea, vos sabés que decidís que se haga algo y se hace. Puede durar ese día o tirar presentes para adelante. ¿Cuál sería esa medida? Primero, la primera salvedad, acá nosotros necesitamos estrategias de país a largo plazo. Digo, un día es fantástico, pero digo, es indispensable algo que tenga continuidad en el tiempo. Totalmente. Y que lo podamos pensar y consensuar. Digo, es mi mirada más general, ¿no? Si yo pudiera hacer algo que se trabaje o que se ejecute de un día, me gustaría que sea algo que sea más permanente. Pienso en lo que es educación. Me parece que instruiría algo que permita o que quede una orden para poder repensar la educación. Y te diría en todos los niveles, digo, desde los orígenes de un jardín de infantes hasta la universitario. Me parece que hoy tenemos una oportunidad de transformar, y mismo en estos foros de la Fundación lo he visto muchas veces, todo este pensamiento de poder transformar la educación, y creo que con el capital humano que decíamos que hay en Argentina, tenemos una oportunidad enorme de hacer diferencia. Tenemos gente de muy buena calidad, de muy buena experiencia en lo académico, en lo profesional,
que podría aportar a que la educación se transforme. Me gustaría firmar un DNU que permita meternos en la educación y hacer algo progresivo y que dure mucho tiempo, pero no que dure como algo estándar, sino que tenga la posibilidad de transformar y transformarse según lo que se va moviendo el mundo. Impecable, Leo. Bueno, esta entrevista la van a poder ver junto al resto de nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube en fundaciongeo.org.ar. Van a ver algunos recortes en nuestros canales de Instagram, Twitter, Facebook y demás. La verdad, Leo, estamos muy contentos de que hayamos podido conversar con vos, una persona que respetamos y queremos mucho, y además tenés una experiencia importantísima y con conocimiento profundo sobre estos temas. La verdad que son cuestiones que habitualmente nosotros investigamos y tratamos de entender un poco más allá de los datos duros, bueno, qué es lo que el que vive el día a día en esos negocios y esas actividades también nos puede transmitir y enriquece obviamente el planteo. Nuevamente gracias, amigo. Gracias a vos. Ahí va.